Señor presidente, secretarios, muy buenos días, queridos periodistas y ciudadanía en general. Ayer dimos el resumen básico de las medidas de seguridad sanitaria que determinó la Secretaría de Salud, que puso a consideración del Consejo de Salubridad General y que el Consejo de Salubridad General en forma unánime sancionó. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines. Todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y todos podamos seguir muy claramente. Esta frase lo ilustra todo: quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas, para que todo el mundo lo tenga claro. Y voy a retomar sobre las medidas y hoy voy a dar lo que ayer no pusimos por obvio de tiempo, que son algunos detalles sobre cuáles son las actividades laborales que quedan excluidas de estas medidas. Y estamos conscientes que tanto trabajadoras y trabajadores como las personas empresarias tienen inquietudes de saber con claridad cuáles son las actividades que están excluidas. Ahorita, antes de mencionarlas, quiero enfatizar, en principio son todas las que quedan suspendidas, todas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. En forma efectiva son 21 días hábiles, 21 días hábiles. Entonces, también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. Así está establecida la medida 1, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales. Y enseguida vamos a decir cuáles son esenciales y por lo tanto permanecen activas. Las no esenciales en los sectores público, privado y social. Todo. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el virus, como todos sabemos, se llama SARS-CoV-2, en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y además la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el territorio nacional. ¿Será posible tener un micrófono para pasarme allá? Porque la lista va a ser larguita, si no voy a acabar con tortícolis. Gracias. Ahora veamos cuáles son las actividades esenciales que no se pueden parar. Y aquí explico también cuál es la razón por la que no deben parar. En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos porque lo damos por hecho. Estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto de venta, pero no nos podemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el camión que los transportó, la bodega que los almacenó, el campo donde se cultivaron los productos vegetales, la planta ganadera donde se hicieron los rastros y demás, donde se procesaron los cárnicos, el sitio donde se pescaron los peces, etcétera. Entonces, toda la cadena productiva para tener alimento,
pongo este ejemplo en más detalle, pero es también el agua potable, es la energía eléctrica, es los combustibles, es el mantenimiento de la red de agua potable, el mantenimiento y reparación de la red de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública, aparte estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria, etcétera. Entonces, todas esas actividades no pueden parar. Vamos a ver cuáles son. El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado. Esto si parara, no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales. La procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Debe continuar. También el inciso C son aquellos sectores, pero falta la que está completa, que tiene los detalles de las actividades económicas. Ahorita la ponen, pero mientras les doy los generales, los sectores considerados esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía, la operación de los programas sociales del gobierno, esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas, en este momento se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas sociales y esto no puede parar. Ahora, dejamos en claro cuando hemos dicho que para todo el gobierno, para todos los elementos accesorios, pero no para la operación de los programas sociales. Regresamos aquí a la lista completa del inciso C, los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos. Es una lista larga. El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles. Y aquí hago una pequeña nota, esto algunas personas han pensado que debería parar, pero si tenemos a trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos. Asilos y estancias para personas de la tercera edad, misma razón. Refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas. Telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de las actividades económicas esenciales. Sabemos que pueden surgir dudas, el propio acuerdo contemplará, este se va a publicar hoy por la tarde, el acuerdo por el que el secretario de Salud establece estas medidas y cualquier interpretación está sujeta a la Secretaría de Salud, pero en consulta con Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo. Entonces pondremos a disposición un número telefónico en cuanto esto se convierta en un acto de autoridad al ser publicado en el Diario Oficial, para que pueda haber consultas particulares sobre si alguien piensa que es una actividad esencial la suya, se le darán las aclaraciones pertinentes. La siguiente. Me faltó el inciso, bueno, ya dije la operación de los programas sociales, y el inciso E es la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica, que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica,
de primer nivel, entre otros que pudieran ser definidas bajo esta categoría. Es decir, hay actividades en donde de parar se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que se mantengan. Ahora, en la siguiente, en los sectores y actividades definidos como esenciales, dado que van a seguir operando, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, y el ejemplo está a la vista, aquí en esta misma conferencia matutina; lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a la distancia, no beso, no a mano, por el momento tampoco abrazo, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud. Y aquí, para que toda la ciudadanía lo sepa, les recordamos, existe un sitio de internet específicamente para todos los materiales técnicos que son de aplicación al público, no todos son para el sistema de salud. Por ejemplo, hay una guía de conducta en espacios públicos cerrados. Entonces, consúltenlo, es www.gov.mx/coronavirus. La siguiente, por favor. Medida 3. Se exhorta a la población, a toda la población residente en el territorio mexicano, independientemente de su nacionalidad, incluida la que arribe al mismo, procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Del 30 de marzo al 30 de abril, ahora, ¿qué es el resguardo domiciliario corresponsable? Es la limitación voluntaria de movilidad, de modo que se permanezca en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. Es quédate en casa. La siguiente. Medida 4. El resguardo domiciliario corresponsable es estricto para toda persona mayor de 60 años con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, que se encuentra en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad se considera esencial o no. Entonces aquí, ojo, esto es para proteger directamente a las personas en estas condiciones, que, como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que hacen más vulnerable a que la persona se complique en caso de presentar la infección por coronavirus. No lo hace más susceptible a infectarse, pero sí más susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectado. Entonces, deben estar protegidos. Señalamos con claridad, el personal esencial de interés público podrá de manera voluntaria presentarse al laboral. Hay personal de interés público esencial, entre otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente, y voluntariamente estamos aquí trabajando. ¿Sí? La siguiente. Medida 5. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las Secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales y económicas y sociales en toda la población. Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y sociales. Entonces, son dos elementos que están en tensión. Por un lado, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios. Por otro lado, si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces, hay que estar calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. Entonces, todo esto se sigue evaluando diariamente, varias veces al día, para ir monitoreando los impactos benéficos para la salud y, desde luego, los riesgos de daño a, sobre todo, las economías sociales, como hemos dicho, las personas que viven al día. Entonces, es una medida necesaria, pero con consecuencias. Entonces, no queremos prolongarla más allá de lo indispensable. Y por eso, pasados estos 30 días, vamos a tener ya una liberación calculada, razonada de la actividad social y económica.
Y lo vamos a hacer en forma escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores riesgos, pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública. Lo iremos anunciando en su momento. La siguiente. Sexto, se deberán postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucran la movilización, particularmente cuando ésta es en gran número de personas, y la interacción física cara a cara entre las mismas. Y aquí aclaro, existen varias encuestas realizadas por el gobierno o por entes particulares o sociales que se realizan, por ejemplo, por vía telefónica o por vía de internet. Estas no tienen problema. Qué bueno que haya encuestas, de lo que sea, pero aquí se trata de el trasiego de personas para tener entrevistas cara a cara. Y también hay números que son controlables con ciertas medidas de higiene especial o protocolos de control de infecciones que podrían hacer manejable esto. Esto lo hemos platicado, entre otras instituciones, con INEGI, y algunas actividades se van a poder hacer en forma controlada, pero el principio general es que estas se suspendan. Y la última medida, que es muy importante, es todas las medidas anteriores deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Esto es muy, muy importante. Este tipo de actividades de restricción de la movilidad nunca debe ser pretexto para la discriminación, para la xenofobia, para el rechazo a personas. Nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones de fobia irracional, como suelen ser todas las fobias, en donde incluso al personal de salud se les ha atacado simplemente con la sensación de que pueden ser una fuente de infección. Esto es inaceptable. Obviamente es ilegal, pero además es moralmente inaceptable. Entonces, que quede muy claro, ninguna de estas medidas se debe aplicar en ninguna parte del territorio nacional, por nadie y mucho menos por la autoridad, como pretexto para violentar o restringir los derechos humanos de todas las personas. Gracias, señor presidente.